Bueno, esta es la presentación del proyecto de programación orientada a objetos acerca del aeropuerto aerolínea. La presentación y todo el proyecto fue realizado por Guido Ernesto Salazar, Heller Orlando Hipia y mi persona Luis Alberto Salazar. Entonces bien, procederé a explicar un poco el contexto del proyecto. Bien, ¿qué es lo que se debía hacer en este proyecto? Este proyecto se debía hacer el sistema de un aeropuerto en el cual se pudiera pues, elaborar diferentes módulos como la sala de abordaje, el PAX Control, el check-in y otros diferentes módulos como para elaborar pues ya lo que sería un aeropuerto. Es decir, con la programación orientada a objetos se debería utilizar para elaborar todo este sistema. Pues bien, para el proyecto igualmente se debía seleccionar tres módulos de los que ya se habían planteado anteriormente. Entonces nosotros elegimos el PAX Control, el check-in y la sala de abordaje para poderlos conectar y elaborar un buen sistema pues, del aeropuerto con respecto a esto. Ahora bien, a continuación se va a explicar acerca de la solución. A continuación se va a mostrar la solución, pues mostrando el UML, el diagrama sobre la solución que se llegó acerca de todo este sistema y luego se explicará cada módulo por separado, pues con lo que respecta al código para que así se pueda explicar de mejor manera qué fue lo que se quiso lograr. Muy bien. Entonces vamos con el planteamiento de la solución. Aquí, como se puede apreciar, no se ve bien el diagrama UML, solamente lo quise colocar para que sea un poco de forma general como quedó el diagrama, ya que a continuación procederé a explicar detalladamente y parte por parte qué fue lo que se logró con respecto a la solución, es decir, qué significa cada fragmento, cada clase, cada relación, cada atributo, cada método de todo este diagrama para que así se entienda un poco mejor a lo que quisimos llegar en la solución, pues en la solución del código. Bueno, aquí básicamente nos encontramos ya con el UML, entonces voy a explicar un poco el UML, tampoco me voy a poner a detallar tantas cosas, pues porque eso ya se van a explicar pues en los respectivos módulos. Entonces bien, comenzamos con la parte de reportes, que es una lista de reportes, tenemos la parte de aviones, que es una lista de aviones, lo de los vuelos es una lista de vuelos, pasajeros una lista de pasajeros, hay una sola abordaje y una sola sala de abordaje y hay un solo PAX Control. Entonces bien, vamos con los reportes. Entonces los reportes pues vienen a ser, entonces los reportes se vienen a conectar con el PAX Control porque igualmente PAX Control también hace los reportes como se ha especificado en la matriz de requisitos. Y entonces bien, los reportes que tienen los figurantes de vuelo, la referencia de vuelo, la cantidad de pasajeros, el avión del vuelo, el estado de vuelo, la cantidad de comida, los pasajeros y si hubo algún retraso, ¿sí? Entonces no es nada del otro mundo, simplemente es una clase para que se pueda hacer los reportes correspondientes a cada vuelo, es decir, cada reporte corresponde a cada vuelo. Entonces bien, vamos con los aviones. Entonces los aviones lo mismo, los aviones solamente tienen una referencia, que la referencia es al final el nombre del avión, la cantidad de pasajeros máximo que puede cargar y el estado de vuelo. ¿Qué quiere decir estado de vuelo? Que si el avión está habilitado o no, es decir, que si está volando. Luego después vamos con vuelos, que vuelos al final ¿qué contiene? Vuelos contiene comida, combustible, la tripulación, la falla, referencia, día de salida, hora de salida. Hora de inicio es la hora de inicio del abordaje y hora de llegada es la hora final, es la hora en la que cae el abordaje. Contiene un solo avión, contiene una lista de pasajeros, contiene el estado de vuelo, es decir, que si ya voló, o sea, que si está volando o no, y el nombre del primer pasajero, que en la matriz de requisitos se quería que se dijera el primer pasajero. Bien, entonces, ya luego de haber visto los vuelos, pues rápidamente vamos a hablar de los pasajeros, que los pasajeros al mismo tiempo, heredad de persona. Entonces, al heredar de persona, pues hereda estas mismas características, el nombre, el ID, la edad, y los pasajeros pues contienen el pasaje, la maleta, el pasaje que está por acá, la maleta, el servicio, o sea, si requiere algún servicio especial y si está chequeado según el check-in. Entonces bien, los servicios especiales al final no es nada diferente, es solamente una descripción de lo que sería el servicio especial
y hereda cada uno de estos servicios, es decir, cada servicio contiene una descripción única para cada uno. Si está chequeado, esto ya correspondería al check-in, que pues sería esta clase de acá, y lo de la maleta que viene desde acá, que tiene una dimensión y que al final tiene un peso. Lo del pasaje al final es a dónde va, o sea, desde dónde sale, desde dónde hasta dónde va, y la silla en la cual va a estar sentado pues en todo el vuelo. Entonces bien, ya luego después de haber visto esto, de hecho podemos ver algo de tripulación, que al final la tripulación son la lista de pilotos y la lista de azafatas que tiene el vuelo, es decir, la cantidad de pilotos y n cantidad de azafatas que puede contener un vuelo. Por eso es que solamente tiene una tripulación, y esta tripulación al final se compone de azafatas y pilotos, y las azafatas y pilotos al final heredan de persona, es decir, con las azafatas y pilotos no se quiere mirar algo en específico, sino solamente que estén ahí, entonces por eso heredan de persona. De pasajero también hereda lo de infante, que es al final un mismo pasajero, pero el infante sí o sí tiene que estar con un trabajador, es decir, un trabajador es un asistente en el cual lo supervisa durante el vuelo y se asegura de que esté bien, como uno de los requisitos que se tiene en la matriz de requisitos. Luego podemos pasar a la sala de abordaje. De hecho, en la sala de abordaje, ¿qué contiene? La sala de abordaje pues tiene los números de vuelos y tienen los métodos de verificación para la tripulación, o para ver si el pasajero tiene algún servicio especial, como el de servicio silla de ruedas. Entonces se verifica y se controla que eso esté. Para las referencias, de hecho, se tiene un singleton, un generador ID, es decir, solamente lo llama una vez en todo el sistema, porque solamente se necesita se le invoque una sola vez en el sistema, porque solamente se le va a asignar una vez la referencia. Luego se tiene pues ya lo del PAX Control, que al final el PAX Control, ¿para qué sirve? El PAX Control sirve para organizar la información que tienen los vuelos, o sea, para asignarle las cosas, para asignarle el avión, para asignarle la comida, para asignarle el combustible, para asignarle los pasajeros, el primer pasajero, para verificar si hay algún retraso, si hay alguna falla, y cosas de este estilo. Es decir, el PAX Control se encarga de que los vuelos tengan la información correspondiente, es decir, lo que se le desea asignar para que el vuelo quede bien según lo que compre el pasajero. Entonces lo mismo, contiene una lista de vuelos, una lista de aviones, y al final pide el reporte, porque en el PAX Control se debe poder asignar un reporte que al final se debe poder ver en aeropuerto, ¿sí? Pero es que solamente contiene una relación acá. Y lo mismo, esto sería más o menos todo lo del UML, si no me estoy saltando nada. Y también pues los métodos que hay acá pues ya corresponderían a lo que se puede hacer en el aeropuerto, si es aplicar el check-in, si se pueden ver los pasajeros, si se pueden ver los vuelos, si ya se hace, pues se le asigna el check-in y el update. Al final el update es un método que sirve para actualizar los aviones y los vuelos si se hace algún cambio acá. Es decir, no encontramos encontramos pues que con esta manera se podía actualizar y que no hubiera algún error dentro del sistema. Entonces también se tiene el índice de vuelo, que es el vuelo que se quiere averiguar, si se desea visualizar el reporte, si se desea agregar un reporte que al final accede acá, si se desea crear un vuelo, o si se desea ver los aviones en la pista, es decir, los aviones que ya deberían estar creados y que están disponibles, o sí, básicamente que están disponibles, o pues si se visualiza de que los aviones no, de que están en vuelo. Esto sería prácticamente todo lo del módulo, todo lo del UML, que corresponde pues a nuestro diseño del aeropuerto. Y a continuación pues iría explicando un poco, sería explicando de forma más detallada qué corresponde cada módulo, es decir, lo del módulo de check-in, lo del módulo de sala de abordaje y lo del módulo de PAX Control, y se terminaría explicando pues digamos dependiendo del módulo estas cosas bien por el estilo. Vamos a ello. Bueno, entonces nosotros trataremos ahora la estructura del código y cómo funcionaría el código, pero desde el módulo del check-in. Para esto, pues nosotros partiremos desde la interfaz, donde tenemos que escoger un número, el cual nos lleva a
una función de aeropuerto, que es donde guardamos todos los datos, que es check-in con el número. En este caso, pues lo que va a hacer check-in sería decirnos que aplique el check-in sobre la lista que tiene a los pasajeros en el número. ¿Y qué es lo que hace check-in? Entonces, aplicar check-in lo que va a hacer es buscar el pasajero con el nombre y va a activar lo que sería el módulo check-in. Para hacer las pruebas, entonces nosotros vamos a ver cuál es la silla que tiene el pasajero, su servicio, su maleta, y empezaremos con la función de inicio que está en módulo check-in. Módulo check-in, entonces ya en este caso sería la interfaz del módulo check-in, en donde nosotros vamos a tener las dimensiones de las maletas, el peso, el cobro, y pues vamos a entonces a guardar también el pasaje que estamos haciendo y vamos a crear lo que sería el check-in. Entonces, ¿qué sería el check-in como tal? El check-in es una clase en donde yo hago todas las verificaciones y hago todas las conexiones que hay con el pasajero. ¿A qué me refiero con estas conexiones? Me refiero a la maleta que tiene, los servicios especiales, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, check-in en este caso me identificaría que la identificación de la persona sea la correcta, además del nombre. También me tiene que verificar los tamaños de la maleta que él va a llevar. Para esto entonces nosotros tenemos un atributo que es dimensión maleta, la cual me dice las maletas permitidas en el avión, o sea, las dimensiones de las maletas permitidas en el avión. Además de eso, entonces me va a verificar el peso, ¿listo? En el cual entonces él va a verificar que el peso que tenga la maleta no se exceda del peso que acepta el avión. Además, vamos a verificar también si un pasajero es menor de edad, vamos a cobrar por exceso. Esto nos da el monto que hay que pagar por el exceso que el pasajero tiene, la cual nosotros pues creamos una función que al exceso se le sumara por cada vez que se pasa del peso máximo. Entonces, si se pasó del peso máximo, digamos, por 1 kilo, pues que tiene el peso máximo es 20 y él se pasó por 25, esta función me va a traer 1 y va a multiplicar por el exceso. Pero si ya se pasó por 40, entonces estaría pagando por el exceso de 2 maletas. Entonces él va a pagar el doble del exceso y así va a ir aumentando. Y tenemos entonces unos últimos métodos que va a ser el asociar servicio a un pasajero que me pida un servicio especial, ya sea lo que tenemos acá, pues que de él van a expandirse más, que por ejemplo es un servicio infantil, servicio mascota por cabina, servicio sillas, y se le va a asociar entonces ese servicio. Finalmente, entonces también tenemos la asociación de la maleta con el pasajero, que es ya cuando se hacen todas las verificaciones, y el asociar silla. Y esto es un último método, el cual a un infante le asocia su encargado durante el vuelo que está, durante el periodo, que está en el aeropuerto. Ya pasando entonces, devolviéndonos a módulo check-in, lo que aquí vamos a hacer con estas impresiones, vamos a darnos algunas ideas de qué es lo que tiene el pasajero ya desde antes en su pasaje. ¿Listo? Entonces, estas son las distintas opciones que se pueden hacer en el menú del check-in, donde nosotros entonces vamos a verificar los datos. La verificación de los datos nos va a devolver, en este caso, pues de distintas cosas, nos va a verificar que el nombre y el documento sea igual. Esto mejor entonces lo vemos en código y vamos a ir con nuestro primer pasajero, que en este caso sería pues Guido Salazar, y vamos a ver entonces que el inicio del pasajero es en Bogotá y viaja hacia Miami en el número de vuelo DIA 1F3. Su asiento es A1, en este caso el nulo porque no tiene maletas y actualmente no tiene ningún servicio. Entonces nosotros le vamos a verificar los datos, que era Guido Salazar, tiene el documento número 1 y en este caso entonces le vamos a asignar la silla a 21. Como nos damos cuenta entonces, la operación fue exitosa, pues no dice eso. Ahora hagamos una operación que es falsa, entonces acá, operación denegada. Él entonces nos pidió un servicio, en este caso él nos dijo que necesita pues una mascota por cabina porque tiene depresión, digamos algo, y entonces el precio por este servicio es de 10. Él lo paga y ya entonces nos dice que el servicio fue agregado exitosamente. Finalmente entonces veamos
¿Cómo sería pesar la maleta? Pesar la maleta, lo que él nos va a pedir son unas dimensiones, las cuales las tenemos acá arriba. Las dimensiones entonces serían 40 de ancho, 55 de largo y 23 de alto. En este caso, digamos que es una maleta más o menos cúbica, que tiene pues todos sus parámetros en 10. Y el peso máximo en este caso va a ser de 20. Nosotros vamos a poner entonces que la maleta pesó 25. En este caso nos dice que la maleta tiene un exceso de peso, por lo cual si se quiere llevar ese peso se debe pagar 10 pesos. Él ingresa entonces los 10 pesos y el check-in entonces fue beneficioso. Finalmente entonces volvamos a verificar la maleta. En este caso pongamos parámetros los cuales se salen de la función y nos va a decir que las dimensiones no están aceptadas. Finalmente entonces, si nosotros pasamos entonces a las maletas, ¿qué es lo que pasa? Él va a hacer entonces la acción, en este caso de guardar actualmente en un array las dimensiones de las maletas junto con el peso. Él va a verificar a través del check-in, listo, que las maletas sí cumplan con el peso. Si las maletas cumplen, él va a verificar que además de eso, pues que él le ingrese un costo asociado a el exceso que él tuvo. En caso de que toda la operación se haga bien, no le va a imprimir nada, y si hubo algún error, él va a imprimir el error. Y entonces después tenemos entonces las asociaciones a los servicios especiales, pues que ya los vimos, los cuales él va a pedir algunos de los servicios que hay actualmente. Y pues después se crean las distintas asociaciones de los servicios que hay. Y finalmente entonces tenemos una función que nos devuelve al pasajero actual. Si ya hacemos entonces la función salir, nosotros nos damos cuenta que el asiento ahora cambió porque lo hicimos cambiar durante el proceso. Ya tenemos entonces un servicio asociado al pasajero y finalmente entonces tenemos una maleta asociada al pasajero. Que entonces nos podemos dar cuenta cuando en aeropuerto que nosotros antes del pasajero llamamos a los atributos que tenía el pasajero que nosotros le entregamos y los servicios junto con las maletas estaban vacíos. Pero ahora los servicios y las maletas ya están juntos. De esa manera entonces podemos ver que el check-in funciona y hicimos también que el check-in funcionara de esta manera porque junto con el módulo, porque distintas aerolíneas van a ocupar este módulo. Entonces cada aerolínea tiene su propio peso y su propia distribución de maletas o cosas, así que va a tener que hacer verificaciones a través de eso. Continuando, voy a hacer la explicación de cada uno de los métodos que incluyen nuestro módulo sala de abordaje. Nuestra clase sala de abordaje cuenta con un atributo de tipo lista vuelo, ya que pues nuestra sala de abordaje debe tener o conocer todos los vuelos del aeropuerto. Asimismo, continuando, vamos a explicar la función verificar tripulación, que tiene como parámetro una referencia o ID de un vuelo y pues la tripulación. Esta función tiene tipo de retorno booleano. Procediendo, pues se crea una variable tipo booleana, luego se hace un filtro a nuestro atributo vuelos, nuestra lista vuelos, y lo hacemos con la siguiente verificación. Si cada referencia de un vuelo o si una referencia de un vuelo es igual a la referencia que me ponga como parámetro, entonces significa que esto me va a retornar pues ese vuelo. Y yo verifico que si lo que me retorna eso, el tamaño de esa lista es mayor a 0, significa una sola cosa, que es existe un vuelo con esa referencia. Luego de hacer esta verificación, pues se crea una variable una variable para la tripulación registrada. ¿Qué hace esta variable? Esta variable me va a tener
o me va a almacenar toda la tripulación de un vuelo, o en este caso del vuelo que coincidió con la referencia que me pasan. Por eso le indico que en la posición 0, porque me garantiza la función de que solo me va a retornar una lista con un solo valor. Y al invocar la función de tripulación de ese vuelo, pues me retornará toda la tripulación de ese vuelo. Entonces en esta variable tendré toda la tripulación del vuelo registrado. Y en estas variables, pues de tipo lista persona, va a guardar la tripulación registrada, los pilotos de la tripulación registrada y los pilotos de la tripulación que me pasaron como parámetro. Asimismo, pues continuando, iniciará un condicional que verificará las dos longitudes de la tripulación, de los registrados y de que me pasan como parámetro. Si coinciden, significa una cosa, que las cantidades de pilotos son iguales. Luego hay un bucle que realiza la comprobación de cada uno de los ID o documentos entre las dos listas. Si coinciden, pues se incrementa iguales en 1. Asimismo, se hace la verificación para las azafatas. Al finalizar, se verifican si la suma de la tripulación, de las dos tripulaciones registradas y la que me pagan como un parámetro, si la suma de estas dos coinciden con la variable iguales, significa que existen la misma cantidad de pilotos y azafatas con los mismos documentos. Y me retornará pues nuestra bandera, pues nuestra variable con su respectivo valor. Asimismo funciona nuestro método verificar tripulación. Recibe una referencia de vuelo y la tripulación. Realiza lo mismo, solo que en la verificación del bucle de nuestro ciclo se verifica con el nombre, no con el ID, y hace lo mismo. Continuando, pues para verificar las sillas disponibles de un vuelo, pues se aplica el filtro, como ya vimos anteriormente, que me retorna la lista de los vuelos que coinciden con esa referencia. Y aquí pues me retornaría todo el vuelo. Y al invocar el método cantidad pasajero me retornaría la cantidad de pasajeros que contiene ese vuelo. Y esa cantidad será restada con 200, o a 200 le resto esa cantidad. ¿Qué representa 200? 200 va a representar la cantidad máxima o capacidad máxima que tiene un vuelo. Y realizando esta operación, pues se abre la cantidad de sillas disponibles. Por último, tenemos nuestra función verificar servicios especiales. Pues esta función es muy sencilla. Solo recorre pues todos los vuelos. Y por cada vuelo recorre los pasajeros, recorre los pasajeros. Se iteran los pasajeros y verifica que si en un pasajero, pues si su atributo servicio es diferente de nulo, significa que ese pasajero tiene un servicio. Entonces pues se arroja un mensaje de que el pasajero requiere el servicio X. Para saber ese servicio pues invoca la función descripción, que me hará referencia a qué servicio requiere el pasajero. Y finalizando pues se hace como un mensaje, se envía un mensaje que indicará que se está llamando a servicios especiales. A continuación voy a hacer las pruebas para el módulo sala de abordaje. Aquí ya tenemos ejecutado nuestro programa. Como vemos, ya tenemos un menú que nos indica qué opción queremos elegir. En este caso pues vamos a ver los vuelos que están aquí registrados, que anteriormente pues se fueron cargados de la base de datos. Entonces vamos a hacer la sala de abordaje, y aquí en la sala de abordaje me van a aparecer todos los vuelos que están en cola. Como vemos solo hay uno. Entonces pues seleccionamos ese vuelo.
Y después de seleccionarlo, pues yo puedo hacer la verificación de los documentos de la tripulación, los nombres de la tripulación, verificar la disponibilidad de las sillas y verificar si existe algún tripulante, algún pasajero que necesite un servicio especial. Entonces, antes de proceder con esto, voy a mostrar en la base de datos, voy a mostrar los nombres de la tripulación y los documentos para hacer la respectiva verificación. ¿Listo? Como vemos, tenemos este formato que nos va a decir que pilotos van a haber 2 y los datos del piloto son estos, que van a ser separados por comas, que es el nombre, la identificación y la edad. Y igualmente con las azafatas. Azafatas van a ser 2 y van a ser con ese mismo formato. Dato igual a esto. Significar que para la primera azafata va a tener su nombre, su identificación y su edad. Listo, entonces vamos a hacer la verificación de la tripulación para ese vuelo en específico, ya que antes de continuar, en mi base de datos vuelo vemos que solo hay un vuelo y vemos que la tripulación de ese vuelo es la tripulación 1, o sea, el archivo tripulación 1, que es este. Continuando, procedemos a hacer la verificación. Seleccionamos verificar los documentos de la tripulación 1. Me piden que ingrese la cantidad de pilotos que voy a hacer la verificación. En este caso son 2 pilotos. Listo. Entonces, como hace la verificación de los documentos, usted me pide el documento de cada piloto. En el primer caso es 908-210. Listo. En el otro caso es 845-600. Y continuamos con el número de azafatas, que son 2. El documento de la azafata primera es 112 39 20. Cabe recalcar que también sirven si lo coloco abajo o arriba. Es decir, lo puedo colocar aquí también este documento o arriba, va a hacer la verificación, no importa el orden. Listo, ya ingresamos los datos de los documentos de cada tripulación. Entonces vamos a hundirle pues continuar y al finalizar de ingresar los documentos me va a decir que todos los datos son correctos, todos los documentos son correctos. Entonces vamos a hacer la verificación de documentos que no sean correctos. 2, coloquémosle 123, para el piloto es 34, ingrese la cantidad de zapatas 2, coloquémosle 100 y el otro 300 y me va a decir, me va a arrojar un mensaje que va a decir acceso denegado, que va a corresponder que la tripulación que yo le estoy pasando no corresponde a la tripulación del vuelo. Asimismo, para la verificación de los nombres de la tripulación, seleccionamos el 2, ingresa la cantidad de pilotos 2, el nombre del piloto número 1, que es John Moreno, el nombre del piloto número 2, que es Carl Pérez, y pues la cantidad de zapatas, que son 2, ingrese los nombres de la zapata 1, que es Alejandra Kids y Laura Dar. Y como vemos, me va a hacer la verificación y me arroja el mensaje de que los nombres son correctos. Vamos a hacer la prueba de que no sean correctos. Otra vez seleccionados, 2 pilotos, pongámosle Carlos, el otro nombre del piloto 2, Pepe, el número de zapatas, coloquémosle Pau y aquí coloquémosle Neo. Y como vemos, me va a decir acceso denegado, que no corresponde en la tripulación que le estoy verificando a la tripulación del vuelo. Asimismo, como vemos, nuestro vuelo contiene 3 pasajeros.
que van a ser representados por el archivo pasajeros1.txt. Estos pasajeros van a tener pues siguiente formato: nombre, documento, edad, el pasaje 1.txt, un archivo que va a corresponder a su pasaje y su respectiva maleta. Como vemos, vamos a verificar la disponibilidad de las sillas. En nuestro modelado pues, de todo el programa, cada avión tiene una capacidad máxima de 200 personas, pasajeros. Entonces, si al momento de verificar la disponibilidad de sillas y hay 3 pasajeros, me debería arrojar 197. Entonces veamos. Como vemos, la cantidad de sillas disponibles son 197 y eso es correcto, ya que solo tengo 3 pasajeros. Continuando, voy a dejar la verificación de los servicios especiales. 4. Y como vemos, no se requieren servicios especiales, ya que en el módulo check-in no se ha realizado ningún servicio. Así que vamos a realizar el servicio especial. Salimos y vamos al check-in. Como estos son los pasajeros como que son del vuelo, o son los pasajeros que están en el aeropuerto. En este caso también representan los del vuelo. Como vemos, son los mismos nombres de acá. Y vamos a seleccionar un pasajero. Digamos que el pasajero, no sé, Camilo, el 2. Camilo, pues, su ciudad de inicio pues Bogotá y la finalización es Miami. Asimismo, pues, nuestro sistema le va a arrojar un menú que va a corresponder al check-in. Entonces me pide que desea hacer: verificar los datos, asociar un servicio, pesar la maleta o salir. En este caso, como yo deseo asociar un servicio, voy a seleccionar el 2. Así mismo, voy a seleccionar el servicio silla de rueda. Pum. Entonces me dice: el servicio agregado con éxito. Veamos si esto sí está bien. Salimos. Entonces vamos a nuestra sala de abordaje, vuelo 1, ¿sí? Y verifiquemos los servicios especiales de ese vuelo. 4. Como vemos, el pasajero Camilo Roth requiere un servicio de silla. Y como vemos, esto está correcto. Ahora bien, ya aquí nos tocaría pues la sección del PAX Control, pues con lo que respecta a pues al código en este caso. Muy bien, entonces ya como se había explicado anteriormente en el UML, pues no voy a detenerme en cada una de estas clases a explicarla detalladamente, pues solamente como cosas triviales. Entonces, pues empecemos. Los mismos 3 atributos: los vuelos, los aviones y el reporte. Listo. Aquí se hace también un getter de los vuelos, pues para utilizarlo en la interfaz. Y al mismo tiempo al PAX Control también le llegan los vuelos y también le llegan los aviones. Esto es porque cuando se quiere crear, digamos, un vuelo, cuando se quiere crear un avión, pues digamos es más sencillo enviárselo directamente a la clase que ponerse a hacer más métodos para esto. Entonces es más sencillo simplemente enviarlo y que ya se le asignen de una vez y no tener que hacer más métodos tipo agregar, tipo asignar vuelos o asignar aviones, o sea, asignar, digamos, en cuestión de lo que le llega nuevo, por decirlo así, como getters y setters. Entonces, se tiene que enviar información, que es lo mismo que retornar una tripulación, asignar comida, asignar combustible, verificar las fallas, es lo mismo. Le llega una falla, entonces si le llega una falla y esta resulta que es igual a ninguna, pues no hay fallas, dándonos como resultado verdadero. Si la falla que le llega ya de por sí es diferente a ninguna, que es la que tiene asignada por defecto, ya me retorna falso. Eso me quiere decir que hay una falla. Asignar avión, lo mismo, se le asigna un vuelo. Asignar reporte, todas las cosas que contiene la clase reporte. Asignar primer pasajero, pues como se había especificado en la matriz de requisitos, que
si anunciara el primer pasajero, pues simplemente se trae el nombre del primer pasajero al vuelo. Como ya sabemos que la clase vuelo tiene lo del primer pasajero, que está hecho por acá, que es un string, entonces lo mismo, se le asigna y no va a haber problema con eso. Agregar matrícula. Luego se tiene, al agregar matrícula, de hecho se hace es con respecto a los aviones. Entonces ya luego después también seguiría lo de asignar, pues lo de la cantidad de pasajeros, pues con respecto al vuelo. Asignar salida, que es lo del día. Asignar salida hora, que es la hora en la que despega el vuelo. Asignar llegada hora, que es la hora en la cual finaliza el abordaje. Asignar inicio hora, que es la hora que inicia el abordaje. Aquí lo mismo, aquí se retorna el primer pasajero, que era lo que se había pedido, o sea, para anunciarlo. El verificar retraso, lo mismo, si le llega, pues le llega la hora actual que se debe estar. Entonces lo mismo, compara que si lo que está asignado en el atributo de vuelos es igual a la hora que llegó, y que el atributo, pues que si el vuelo ya despegó, entonces simplemente no va a haber retraso, por lo cual retorna falso. Si alguna de estas dos opciones no se cumple, es decir, hay por lo menos una falsa, que ya sea que la hora no es la hora actual o que el vuelo no ha despegado, sí o sí me va a retornar que hay un retraso para verificar esta condición. Luego después también se tiene lo de agregar tripulación, que es que como en la matriz de requisitos que habíamos pedido, era que se le podía agregar pues la tripulación correspondiente a cada vuelo. Aquí, como verán, llega la tripulación y lo mismo. Esto sería el PAX Control, como estaría en código. Ya luego después seguirían los reportes, que no es nada trivial, getters y setters de la misma. La tripulación, la referencia, el avión, que si está volando, la cantidad de pasajeros, la cantidad de comida, los pasajeros y que si hubo algún retraso. Lo del piloto, al final el piloto era de la clase persona, porque como no queremos ver que el piloto haga algo exactamente, entonces simplemente hereda, no debería haber mayor complicación ahí. Lo mismo ocurre con azafata, y viene acá lo de tripulación. Al final lo de tripulación, pues lo mismo, hay una lista de pilotos, hay una lista de azafatas, le llega una lista de pilotos, le llega una lista de azafatas, se asignan y ya queda la tripulación creada, no es nada trivial. Lo del avión, lo de las referencias con respecto al nombre, con respecto al nombre que tiene, la cantidad de pasajeros, que es lo mucho que puede cargar, que si está volando, los getters y los setters, y eso no cambia nada. Ya la interfaz mostraré sería la prueba del PAX Control, y pues por último voy a pasar a los vuelos. Que los vuelos sí es lo mismo, lo de las comidas, la cantidad de comidas, el combustible, la tripulación, la falla, la referencia, que por cierto se utiliza, es un generador de referencias que está en complementos, que de hecho lo voy a mostrar por acá. Por acá está, ya, el generador de referencias, que nosotros de hecho lo usamos como un singleton, entonces solamente se usaría una vez en todo el pues en todo el código, o sea en todo el programa. Entonces bien, luego está lo del día de salida, voy a minimizar esto, lo del día de salida, lo de la hora, todos los mismos atributos que ya se han visto. Y lo mismo, getters y setters de lo mismo, y esto no cambiaría mucho acá. Ahora bien, vamos a lo importante, que sería la interfaz. De hecho antes estuve probándolo un poco, así que no pasa nada. Vamos a compilar esto. Bueno, entonces luego después de haber ya revisado bien el código con respecto al error que había salido, era que faltaba un método. Entonces ya después de haberlo corregido, ahora sí vamos a recompilar y ya debería funcionar. Ahora vamos a probar el programa, pues específicamente el PAX Control. Entonces bien, vámonos a la opción de PAX Control, aunque en teoría me va a decir que no hay vuelos registrados. Entonces igualmente pues vamos a crear un vuelo, no hay problema. Entonces el vuelo se creó correctamente. Ya de por sí
como el vuelo se crea con unas asignaciones ya normales, no habría problema. La única cosa es que ya para el Pax Control, digamos, vamos a verlo, que me dice que hay un solo vuelo, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a seleccionar este vuelo. Y lo mismo, entonces en el Pax Control lo que me permite son asignarle las cosas específicas al vuelo. Es decir, es como el vuelo tiene un estado inicial en el cual no tiene asignado absolutamente nada y entonces, pues con el Pax Control ya se le puede asignar las cosas que se desea. Entonces, digamos que si se quiere asignar comida, que entonces, digamos, que 100 cantidades de comida, listo. Entonces, vamos a asignar vamos a agregar, digamos, a agregar la tripulación. Entonces, la cantidad de pilotos, 2 pilotos, la cantidad de azafatas, digamos 3 azafatas. Muy bien, una vez ya terminado lo de la construcción de las azafatas y los pilotos, listo. Entonces, por ejemplo, vamos a asignar reportes, después lo voy a hacer. Bueno, vamos a... De hecho, con la de asignar matrícula también debería salir un error, pues con respecto a que no se puede cambiar la matrícula del avión. Esto de hecho lo tenemos es por probar la interfaz, entonces no habría mucho lío con eso. Entonces bueno, vamos a darle... Si le damos en asignar pasajeros, el vuelo no tiene ningún avión registrado ya. Listo, entonces bueno, vamos primero con el vuelo, bueno, con el avión. Entonces, de hecho no hay ningún avión, entonces no puedo seleccionar ninguno. Bien, entonces aquí he hecho exactamente, hay 0 aviones en pista. Y entonces vamos, digamos, a otra vez a lo del ver, vamos a lo del Pax Control con la misma y listo. Entonces vamos a asignarle un día, digamos el 18. Listo. Vamos a asignar la hora de salida. Aquí está, asignar hora de salida. Listo. Entonces la hora de salida, digamos, yo quiero que sea a la 1. Listo. Entonces coloquémosle ahora la hora de llegada. Entonces digamos un vuelo de 2 horas, entonces que llegue a las 3, si todo sale bien. La hora de inicio de abordaje, entonces coloquémosle a las 12. A las 12 de la tarde. Hora final del abordaje, lo mismo, coloquémosle a las 12:40, que son 40 minutos de abordaje. Como pasajeros no hay y aviones tampoco hay, pues digamos no se podrían probar acá. Obviamente en la base de datos que se tiene, pues o sea, deberían poder estar lo de los pasajeros, o pues digamos si ya se quiere crear un pasajero, si ese es el caso. Listo. Entonces vamos a ver lo de asignar reporte. Entonces ya como se vio acá, el reporte fue asignado correctamente. Esto sería con respecto al Pax Control, la prueba que hay, las opciones que hay. Entonces esto sería todo. Bueno, luego después de haber visualizado ya todo el sistema, ya podemos proceder a la parte final, que serían los aspectos a mejorar del proyecto. Bueno, primeramente el proyecto se había situado pues con unas especificaciones, es decir, se habían planteado que se hicieran más módulos, se habían planteado de que se utilizaran pues una base de datos tipo SQL, que la interfaz, en vez de hacerla por consola, la interfaz fuera directamente la plataforma, es decir, una aplicación web, y todas estas cosas. Obviamente, como aspectos a mejorar es que en el sistema pues se podrán haber realizado pues todos los módulos que se han planteado al principio. También se puede haber hecho, digamos, las funciones un poco más eficientes, en el sentido de que se pudieron haber implementado tipos de patrones más eficientes, como lo puede ser el composite o como lo pueden ser pues los demás, si fuera el caso. También se puede haber hecho pues lo de la plataforma hablando, es decir, lo de la interfaz, que fuera como un tipo de aplicación web, de que directamente las personas podían acceder si tuvieran su cuenta, si tuvieran su clase, digamos, en la cuenta, o si solamente querían reservar o alguna cosa. Entonces estos aspectos a mejorar
es para tener en cuenta de que el proyecto, digamos, las estimaciones que se tenían al principio, pues obviamente bajaron por cuestiones de tiempo y por cuestiones de pues toda la temática que hubo, pero los aspectos a mejorar, pues en este caso se dicen es para tener en cuenta lo que el proyecto puede haber sido, lo que le faltó, obviamente, y cosas de ese estilo para que sea posible observar el verdadero cambio que de verdad puede tener el proyecto, o sea, a dónde puede mejorar, va a mejorar. Es decir, nosotros hicimos el sistema para que se pudiera mejorar, para que se pudieran, pues digamos, pudieran agregar cosas que faltaran, para que, digamos, que se pudiera hacer una base de datos, que se pudiera hacer una mejor interfaz, o pues alguna de estas cosas, pero con el sentido de que el proyecto, digamos, está hecho para mejorar aún, para evolucionar en sí mismo. Entonces esto ha sido todo el proyecto y pues nada, gracias por la visualización del video y hasta luego.